En esta semana, hermanos, he pasado pensando mucho un poco en el pasado, en estos años. ¿Y por qué lo he estado haciendo? Porque ya en este mes de junio ustedes saben lo que va a acontecer, muchos anuncios que estamos poniendo, dando aquí también en la iglesia. Y esto me hizo pensar porque justamente los conferencistas, estos misioneros que vienen, son los que hace unos 30 años atrás empezaron con la obra aquí en Ibarra, en Imbabura, en nuestro Ecuador. Empezaron ahí con todo el entusiasmo, la fortaleza que Dios les dio en ese tiempo y lo sigue dando. Y ellos pues van a venir acá a dar estas conferencias, van a estar predicando aquí también, conferencias para parejas, el retiro que ya es para hombres para la otra semana. Bueno, una serie de cosas que se ha preparado y estamos rogando al Señor pues que sea tiempos de mucha bendición. Esto me llevó a pensar en el inicio. Estoy hablando de 1993. Tal vez algunos que están acá ni nacían todavía, ¿no? Hace 30 años atrás, cuando, ¿verdad? Yo era un hombre muy necio, ignoraba muchas cosas, rebelde, podríamos decir, que no quería saber las cosas de Dios, tal vez lleno de orgullo, pensando que yo no necesitaba esto. Y fue por la gracia de Dios que hace 30 años ahí con estos misioneros que empezaron, sobre todo con Gustavo Victoria, que llegó a Cotacachi, y en ese tiempo vivíamos en Cotacachi, y ahí se empezó todo esto de la predicación del Evangelio, pero yo no me imaginaba qué es lo que iba a acontecer de ahí en adelante. Y ahora pues el Señor me permite ver 30 años atrás. En verdad ha sido bastante. Es muy grande la obra del Señor que llevó a cabo por estos siervos del Señor, por cómo fue también el inicio, cómo se empezó, cómo se soñaba un poco, pero pues yo apenas abría por primera vez la Biblia, no conocía absolutamente nada. Y fue ahí donde se inició muchas cosas en mi vida, muchas cosas se inició en mi matrimonio, en mi familia. Apenas llevábamos creo que un año de casados con mi esposa, cuando conocíamos todo esto, recién nacía el primer hijo. Bueno, después los retos que nos pone el Señor, y ahora, qué interesante visualizar hacia atrás, ¿no? Ver todos estos años que han sido, yo diría, años grandes, de grandes cosas, de grandes desafíos. Si bien es cierto, sigo siendo imperfecto, mucho, como aprendíamos ahora en el Obrero Fiel, tal vez seguro, y de hecho me equivoqué, tuve errores, hasta pecados, tal vez seguro también, pero aquí estamos, Dios es fiel. Dios es el que hace las cosas grandes. Y eso fue el inicio, pero no solo esto, yo ahora pensando en esto me trasladé hace 2000 años, cuando viene Jesús acá. Para mí Jesús, claro, es el Salvador, es Dios, mi Señor, pero también lo veo como el gran misionero, el misionero que sobresale en todo sentido. ¿Por qué es misionero Jesús? Porque Él deja su comodidad, deja el cielo, deja su trono, deja toda comodidad y desciende acá a este mundo perdido, lleno de tinieblas, de oscuridad. Jesús viene acá y se despojó completamente de todo. Y aquí viene a empezar una obra. Pues fue mal recibido, mal visto, fue odiado por muchos religiosos. Pero la obra que inició y la obra que todavía no ha llegado al final es demasiado grande. Y ninguna obra aquí en este mundo, en esta tierra, va a ser comparada con la obra del Señor Jesús, porque esa obra es eterna. Es inmensa, infinita, puedo decirlo. La obra del Señor es la más grande, sobre todo, de todo y de todos los tiempos. Entonces, hermanos, de una u otra manera, ustedes y yo como cristianos, estamos inmersos en esta gran obra del Señor. Somos parte de esa gran obra maravillosa. Esto debe en realidad motivarnos mucho a seguir, a continuar y a sumergirnos más y más en esta obra grandiosa de Dios.
que se lo conoce también como el reino de los cielos, ¿no? Hablo esto porque siguiendo en Mateo capítulo 4 vamos a encontrar a Jesús mismo dando como inicio a esta gran obra tan maravillosa y tan grande como es el reino de los cielos. Vamos a Mateo capítulo 4 desde el versículo 12, continuando a lo que el domingo anterior había predicado acerca de esos 40 días, 40 noches que Jesús pasó ahí preparándose justamente para dar inicio a esa obra grandiosa. Y cómo el enemigo lo tentó y cómo Jesús también salió victorioso. Y ahora pues va a dar inicio a la obra más grande de todos los tiempos. Ese gran misionero, ese gran Salvador, ese gran Señor, Dios, que es Jesús. Entonces vamos a Mateo capítulo 4, versos 12 en adelante. Vamos a ir leyendo de a poco estos versículos. Hermanos, entonces yo quiero mostrar en esta mañana el inicio, como vengo mencionando, el inicio de algo grande, ¿sí? Bueno, vamos a leer los versículos 1 y 2, 12 y 13, Mateo 4, 12 y 13. Dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, es Juan el Bautista, ¿no?, el que bautizaba, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir en Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí. Está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Un poquito el contexto para ver cómo estamos en la situación de Jesús, en su trayectoria, en su ministerio. Él pues habían pasado ya sus primeros 30 años, claro, a los 33 ya va a morir, 30 años que había vivido en Nazaret. Nació en Belén, eso es muy al sur, en esta provincia de Judea. Nazaret está en la provincia más al norte de Palestina, Galilea. Y aquí nos da algunos lugares, sí, que tendríamos que un poquito ubicarnos ahí según la geografía. El contexto que nos muestra es que Jesús estaba en el desierto, pero antes de ir al desierto fue bautizado por Juan el Bautista. Esto aconteció muy al sur de Nazaret, ahí en Judea, en el río Jordán. Y dice que después de que encarcelaron a Juan el Bautista, ya, ¿por qué lo encarcelaron? Ahí había mucha persecución ya para todo lo que estaba empezando la obra del Señor Jesús. Hay una persecución política, religiosa, en este caso del rey Herodes, encarcela a Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, a la provincia del norte, ¿sí? Tenían que pasar por otra provincia, Samaria, estaba muy lejos de donde estaban Jesús. Llega a la provincia de Galilea y de ahí estaba Nazaret. Dice, partió de Nazaret, ahí vivió los 30 años, en un pueblito muy pequeño, una aldea. Dice, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum. Ya había pasado más o menos un año de su ministerio. Ahora se va más al norte, Capernaum, otro pueblo más grande que Nazaret. Este pueblo estaba junto a este mar de Galilea, que ahí siempre nos muestra la Biblia. El mar de Galilea. Se va allá, dice que está junto al lago, es el mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Son 2 tribus de las 10 de Israel que estaban al norte. Bueno, nos muestra un poco la geografía aquí de cómo Jesús empezó a movilizarse. Porque Él está empezando o está dando inicio a algo muy grande, demasiado grande. Y así empezó. Entonces, ¿cómo inició Jesús? Este inicio, podemos ver aquí, según la geografía, lo que nos muestra estos 2 versículos, es que Él empezó a salir de su entorno. Él no se quedó ahí en Nazaret. Él salió hacia afuera, hacia lugares quizá poco conocidos o no tanto. Bueno, el asunto es que salió de su entorno, porque es así como vamos a ver cómo es el inicio para algo grande. Tenemos que movilizarnos, no tenemos que quedarnos quietos, no tenemos que quedarnos de alguna forma encerrados o encapsulados en nuestras condiciones, en nuestros pensamientos, sino que si en verdad nosotros queremos hacer cosas grandes, tenemos que salir de nuestro entorno. Y como vamos a ver, justamente Dios quiere hacer en usted, en su vida, en mi vida, cosas grandes.
Porque el Señor no hace cosas pequeñas. Nuestro Dios es el Dios grande, el Dios todopoderoso. Y cuando Él empieza la obra en nosotros como hijos, Él no se conforma con hacer cosas sencillas. Él quiere usar su poder en nosotros. Entonces, Él tiene que movilizarnos, tiene que sacarnos de alguna forma de nuestro entorno. Jesús es el modelo en este sentido. ¿Y cómo es que sale Jesús de su entorno? Porque Él está dando inicio a algo grande. Ya vamos a mostrar de qué se trata todo esto. En circunstancias extremas. ¿Cuáles son las circunstancias extremas en el caso de Jesús? Pues llega la noticia de que su pariente, Juan el Bautista, su amigo, ese profeta, ese gran siervo del Señor, ahora es perseguido y es encarcelado. Tal vez seguro le dio mucha tristeza a Jesús. Las circunstancias eran difíciles para Jesús, pero era el momento de empezar esa gran obra. Así que deja Nazaret y se va a Capernaum. Empieza inicia esa obra grandiosa. Pero tenía que salir de su entorno en circunstancias, lo puse aquí, extremas, difíciles para él. No era fácil, ¿sí? Pero también puede ser las dos cosas. Pueden ser situaciones extremas en el sentido que estamos bien o que estamos mal. No importa para el Señor las condiciones. Es más, el Señor a veces nos complica un poco. Nos pone en situaciones adversas, difíciles, circunstancias extremas donde parece que no hay salida. Justamente es ahí donde el Señor quiere glorificarse, donde ahí nos quiere mostrar que en esas situaciones críticas el Señor puede hacer cosas grandes. Así que no se sorprenda cuando vienen pruebas, cuando vienen cosas difíciles, cuando está tal vez en lo más profundo, ahí sin saber qué hacer. Piense que Dios quiere hacer de esas circunstancias en su vida algo muy, muy grande. Entonces son circunstancias extremas. El otro extremo, como digo, puede ser también donde todo está bien. Parece que no necesito ya nada más. Parece que ya llegué como al éxito. Estoy disfrutando de muchas cosas. Pero también ese es el otro extremo, como voy a mostrar aquí en el caso de Abraham. Abraham, pues antes del llamado del Señor, ¿cómo vivía? Este hombre había prosperado muchísimo, no le faltaba nada, tenía su familia, tenía muchos bienes, estaba súper bien. Y de pronto pues escucha la voz de Dios. Ahí, en medio de esa circunstancia supuestamente buena, ya no necesitaba nada más Abraham. Y el Señor le dice a Abraham, ¿no? ¿Sabes qué, Abraham? Deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Pero Señor, ¿para qué tengo que salir? Si estoy bien, económicamente, todo, no me falta nada, ¿por qué tengo que salir de acá? ¿Por qué tengo que incomodarme? Bueno, el Señor no estaba conforme con lo que estaba viviendo Abraham. Supuestamente para Abraham ya estaba bien todo, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Eso no es nada. Yo quiero hacer de ti algo más grande, pero tienes que salir de tu comodidad, tienes que salir de tu país, Ur de los Caldeos, pero yo te voy a mostrar otra región. Pero tienes que salir, no tienes que quedarte ahí. Entonces hay circunstancias extremas, como puedo decir, crisis o tal vez abundancia. No importa, el Señor se glorifica, se manifiesta en todas formas y en todas maneras. Lo importante es cómo está nuestra actitud para recibir el mensaje de Dios. ¿Cómo estamos nosotros para, en verdad, asumir ese llamado del Señor para ser partícipes de las cosas más grandes que el Señor tiene para su pueblo y para sus hijos? Entonces, en circunstancias extremas, ahí están, buenas o malas, pero como ejemplo también en esta semana estábamos leyendo en la Biblia, ¿no? Los que estamos siguiendo este plan nos tocaba Hechos, y cuando leía Hechos 8:1 me llamó mucho la atención también, justamente capítulo 7 termina mostrándonos cómo fue muerto Esteban, fue apedrado por predicar el Evangelio. Y en el 8:1 dice que en ese momento el Señor, por medio de esto, genera una gran persecución a su pueblo. Y todos tenían que salir de la comodidad de ahí de Jerusalén. Todos tenían que huir porque se desató, dice, una gran persecución. ¿Quién mandó la persecución? Es Dios mismo. Porque el Señor les había dicho que
que tienen que ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, ellos se quedaron cómodos en Jerusalén. Y el Señor tuvo que mostrar cosas extremas y tuvo que mandar la persecución. Y ahora sí, ellos salieron y empezaron o iniciaron algo grandioso. Iniciaron o dieron inicio a la predicación del Evangelio, ya no solamente ahí, en Samaria, en Judea, más allá, porque todo ese sector había persecución. Entonces, en circunstancias extremas, pero también, hermanos, para dar inicio a algo grande, como estoy poniendo ahí, saliendo del entorno, circunstancias extremas, pero también saliendo de la comodidad, ¿no? El Señor sabe que nuestra naturaleza es esta, siempre buscamos comodidad, ¿no? Nos gusta, nos encanta la comodidad, pero esa no es la voluntad del Señor. El ejemplo está en Jesús mismo. Él se incomodó. Cuando Él dejó su trono, miren lo que pasó acá desde su inicio, desde que nació aquí. Qué incómodo nacer en un corral de animales. Qué incómodo después tener que estar ahí lejos de Nazaret, porque allá tenían que regresar. Después tener que enfrentar persecuciones del rey Herodes. Qué incómodo para este gran misionero Jesús. Pero el Señor estaba mostrando por medio de Él la obra más grande que se iba a llevar a cabo aquí en la tierra. Pero así fueron las circunstancias, saliendo de la comodidad. Y ahí tenemos ejemplos desde Génesis, Apocalipsis, de los siervos de Dios. El mismo Abraham, lo que estamos viendo, estaba tan cómodo y el Señor lo incomoda. Dice, porque quiero hacer de ti una nación grande. El apóstol Pablo parecía ser que antes de su conversión, según la palabra, parece que él ya pensó que llegó a la cima, que había prosperado en todo. Era el mejor líder, el mejor religioso. Tenía muchos bienes económicos, ya no necesitaba nada más. Pero el Señor dijo, ¿sabes qué? Lo que tienes no sirve. Y después Pablo mismo dijo, no, lo que yo pensé que era ganancia, para mí eso ha sido ahora pérdida. No sirve, porque el Señor tenía otros planes con el apóstol Pablo, cosas grandes. Y ahí está la obra que hizo el apóstol Pablo, por medio, claro, del poder de Dios. El apóstol Pablo, los mismos discípulos, los mismos apóstoles de Jesús, ahí estaban pescando, ahí estaban en sus trabajos cotidianos. El Señor les dice, hey, dejen eso, vengan, dejen las redes, porque yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Algo grandioso. Y estos hombres dejaron y siguieron a Jesús. Y ahí está el testimonio de estos hombres. No son cualquiera, son los apóstoles de Jesús. Los que dejaron ahí, salieron de su entorno, de su comodidad, porque el Señor les convirtió en grandes hombres. José, del Antiguo Testamento, Génesis 37 en adelante. Este joven, este adolescente que era el preferido de su padre y también odiado de sus hermanos por todo lo que recibía de su padre. Pues el Señor dice, no te quedes, yo no te voy a dejar conforme ahí con esa comodidad, con lo que tu padre quiere hacer contigo. Yo quiero hacer algo más contigo. Así que el Señor le saca de ahí, anda donde tus hermanos, ellos te quieren matar, después te van a vender, bueno, después te voy a mandar a la cárcel. Bueno, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Qué está haciendo el Señor? Podemos decir, ¿no? ¿Qué circunstancias tan extremas? ¿Qué incomodidad? En la cárcel ahí dice, y Dios estaba con José. Uno casi no puede entender esto, ¿no? Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? Lo estaba sacando de su entorno, lo estaba sacando de su comodidad y quería ser un hombre grande. Y claro, a la final pues ahí está el resultado. Ese gran gobernador de esa gran nación en el tiempo del Antiguo Testamento, como fue Egipto, estaba después del faraón. Pero miren cómo el Señor trabajó y obró en la vida de José. Pero ¿qué decir de los grandes hombres a través de la historia después del inicio de la iglesia, ahí en Pentecostés, 2000 años atrás? ¿Qué ha sucedido hasta ahora? ¿Qué ha hecho el Señor? Pues bien, es incontables las cosas que Dios ha hecho, ¿no? A través de los tiempos, de las generaciones, en las naciones y por medio de sus siervos, de misioneros. Hermanos, en
en el Obrero Fiel, la parte 6, en ese módulo 6, qué impactante. A mí me ayudó muchísimo. Interesante trabajar con ese grupo que ya hemos acabado, porque se enfoca solamente en esto. Y ahí tuvimos la oportunidad de estudiar algunos hombres que fueron grandes misioneros, usados por Dios para grandes cosas. El que más me impactó, y claro, algo sabía antes, lo había leído de este gran misionero Carey, que estuvo más o menos en los años 1700, ahí, muchos años atrás. ¿Quién era este hombre? Este hombre, pues, era de Inglaterra. ¿Cuál era su oficio? Zapatero. ¿Qué es lo que tenía este hombre? Además de ser zapatero, claro, era un hijo de Dios, un cristiano, pero Dios le estaba llamando para hacer de él grandes cosas. Y empieza a arder en su corazón el deseo de ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. En este caso, el Señor le puso en su corazón que debe irse a la India. Ahora, si usted conoce un poco ahí la geografía, ubíquese, Inglaterra, India, eso está muy lejos. Está muy lejos. Y para el año 1700 llegar a la India desde Inglaterra no era tan fácil. No sé si iba caminando, iba trotando, iba por el mar. Total, nos dice que duró más o menos unos 6 meses en llegar a la India. Pero, ¿qué es lo que pasaba ahí en su iglesia? Todos decían, estás loco, nadie le apoyaba. Y incluso le decían, bueno, si el Señor quiere que se conviertan en la India, pues Él mandará ángeles o hará cualquier cosa. ¿Por qué tenemos que ir nosotros? Está muy lejos. Pero Dios estaba mostrando que iba a hacer algo grande con este hombre. Así que este hombre coge su familia, su esposa, su hijo y hace ese viaje. Llega a la India después de 6 meses. Empieza la obra en un país desconocido, un país de una cultura diferente, un país donde era desconocido en todo sentido para él. Pero él tenía una misión. El Señor quería hacer algo grande en su vida. Y él no tenía ni idea, quizá al inicio, pero sí dio pasos firmes en este comienzo. Un poco más de este hombre. ¿Qué es lo que pasó? Llegando un poco ya empieza la obra. Pierde la esposa y pierde su hijo, se lo muere. Ahora, podríamos pensar, híjole, creo que me equivoqué. De gana, creo que vine acá, creo que estoy en contra de la voluntad del Señor. Ahora estoy sin familia. Pero en su corazón seguía ardiendo de que el Señor tenía grandes cosas con su vida. Y continuó, y ahí, un país distante, a la final, después de mucho trabajo, él siguió con su oficio también de zapatero, algo tenía que hacer para sobrevivir, y al mismo tiempo hacía la obra del Señor, a tal punto que nos dice, después de 30 años, ¿sí?, él levantó 26 iglesias en la India, 26 iglesias cristianas, también pudo levantar 126 escuelas, y también un colegio. Pero era un zapatero. No es que en la India siguió estudiando, no, seguía siendo un zapatero. Y luego, después de todo esto, dice que el Señor le dio tanta sabiduría que él dominaba todos los idiomas, incluso el griego, el hebreo, el latín, bueno, todos los idiomas desde entonces, y decía que hablaba más o menos 40 idiomas. Y esto usó para traducir la Biblia. Ahora, hermanos, no solo esto, sino que después de esta situación había la universidad ahí en Calcuta, en la India, y donde terminan contratándolo como profesor de idiomas. Bueno, si no acabó ni la escuela, y ahora es profesor de la universidad. A la final, ahí es contemporáneo con Gandhi, no sé si sabe de este gran líder hindú. A la final, pues, hicieron un monumento, dice que todavía creo que está ahí ese monumento de Gandhi, y al lado está el monumento de este misionero Carey, allá en la India, ¿no? Es muy conocido por todas las generaciones. Entonces, hermano, miren, ¿qué es lo que el Señor está pensando en hacer con su vida? ¿Algo grande o algo pequeño? Hermanos, en cada uno de ustedes el Señor tiene grandes planes, grandes cosas, pero tenemos que salir de nuestro entorno en este primer punto, ¿no?
Tenemos que salir de nuestra comodidad, no importa las circunstancias, porque a veces nosotros somos campeones ¿para qué? Para poner excusas, es que estoy en esto, lo otro. ¿Qué excusas podemos poner ante el poder de Dios? Ninguna. Ninguna. No hay excusas para Dios, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que quiere hacer de nosotros o en nosotros grandes cosas. Y no cosas aquí perecederas, cosas que aquí se va a perder, se va a desvanecer, sino que el Señor lo apunta a las cosas eternas. El Señor no está pasando el tiempo en cosas aquí pasajeras por un acaso, ¿no? Nosotros pasamos tiempo en esto. Cuando el Señor dice, esto no sirve, lo que sirve es lo que va a estar para siempre. Ahí está este hombre, como ejemplo, ¿no? Bueno, cosas eternas, ahí que lo apunte el Señor y que puede hacer con cada uno de nosotros, con la vida de cada uno de nosotros. Pero es necesario salir del entorno. Jesús salió de su entorno. En segundo lugar, siguiendo la guía de Dios. ¿Cómo es esto? Ya salimos del entorno, ahora pues nuestra vida tiene que estar completamente orientada según la guía que Dios nos da aquí en la palabra. ¿Qué hizo Jesús? En el versículo 13 y 14, el 13 específicamente, el 14 al 16, ahí estamos, ¿sí? Mateo 14 al 16, dice que ahí estaba Jesús que se fue a Capernaum, dice, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. ¿Qué significa esto? Esta es la profecía de Isaías, que fue dicho unos 700 años antes de Jesús. Ahí estaba el profeta anunciando que viene un día el Mesías, o en otras palabras, como lo pone aquí, viene esa luz admirable, y va a llegar a la oscuridad más densa, y va a disipar esas tinieblas. Se estaba refiriendo a Jesús. Y el Señor Jesús dice justamente vino aquí para que se cumpla tal como estaba escrito. Jesús es el que sigue todo el plan divino, todo ese plan que se trazó incluso desde antes de la creación. Ahí ya estaba dicho todo esto. Viene Jesús, ese gran misionero, y empieza a hacer las cosas tal como Dios lo había dicho o lo había planificado. Hermanos, si queremos llegar a hacer cosas grandes, salgamos del entorno, pero ahora siempre tenemos que hacerlo según la voluntad de Dios, guiados según la palabra de Dios. Solamente así, hermanos, se pueden cumplir las grandes promesas de Dios. Esas grandes promesas que están aquí del Señor solamente se cumplen cuando nosotros salimos de nuestro entorno y cuando en verdad nos dejamos guiar por su voluntad. Y las promesas de Dios siguen cumpliéndose. ¡Qué bendición esto! Aquí, hermanos, las grandes promesas de Dios se cumplen es siguiendo el ejemplo de Abraham. Ya lo sacó de la comodidad, le sacó de su entorno, porque le prometió algo. Y aquí está Génesis 12, 3 al 4, donde le dice la promesa, ¿no? Haré de ti una nación grande. Póngale atención a grande, ¿no? El Señor no está diciendo te voy a hacer una nación más o menos pequeña, así. No, el Señor cuando quiere hacer cosas en nosotros, son cosas grandes. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Se cumplió o no se cumplió esto? Al pie de la letra. Al pie de la letra. El Señor formó de la simiente de Abraham, de Isaac, de ese hijo que era de la promesa, que ni siquiera podían tener humanamente. Solo nació Isaac bajo circunstancias divinas. Y por medio de Isaac, hijo de la promesa, se empieza a formar esa gran nación. Y fue bendecido en todo Abraham. Ahora, la última parte que nos dice aquí, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esto llegó hasta nuestros días y llegará hasta
el final de todo este tiempo aquí en este mundo. Mi familia logró esto, gracias a Dios, se cumplió ahí. Las familias que dice aquí son ustedes también, cada una de las familias de nosotros como los cristianos, como cristianos que somos, ¿no? Fuimos bendecidos por esto. Serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham es el padre de la fe, el padre de esa gran nación, donde iba a salir de ahí, de esa gran nación, Israel, desde ahí iba a salir el gran libertador, el Salvador, el Mesías, el Cristo, Jesús. Y aquí está cumpliéndose todas las promesas. Y Jesús siguiendo tal como las profecías estaban dichas, tal como el Antiguo Testamento estaba relatado. Jesús dando cumplimiento a todo lo que estaba escrito. Hablando de promesas, una promesa muy grande está acá en el Nuevo Testamento, y esto lo he repetido muchas veces. No lo puse aquí, pero es muy conocido, por eso no lo puse, ¿no? Mateo 28, 18, 19. Si saben lo que nos dice ahí, ¿no? Es la gran comisión. Detrás de esa gran comisión hay una gran promesa. ¿Qué nos dice Mateo 28, 19, 20? Dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La promesa es esta, que el Señor va a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar con Él? Claro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice aquí el texto? Vayan y hagan discípulos. Tenemos que seguir la guía de Él. Esto no podemos saltar ni podemos obviar, decir esto no me corresponde a mí. A ver, sí, quiero, Señor, que hagas cosas grandes con mi vida, pero saltemos la gran comisión. Saltemos lo que dices ahí. Nunca va a suceder cosas grandes en nuestras vidas si nosotros solamente escogemos ciertas cosas de la palabra y obviamos algo que para mí es la esencia. Es la esencia de todo esto, de las cosas grandiosas de Dios, como es la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Quién está obedeciendo con respecto a esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está siguiendo al pie de la letra lo que el Señor nos está diciendo? Hermanos, aquí es donde como que hasta ahí llegamos. Justamente el día de ayer pasó algo bien interesante. Bueno, estamos estudiando ahí muchas cosas con los hombres y nos tocó analizar este tema, justamente este texto, ¿no? Y aquí nos quedamos mucho tiempo, porque esta es la esencia para mí, como les digo, cuando dice, por tanto, vayan. ¿Qué tenemos que hacer como hombres, como mujeres, como familias? ¿Cómo cumplir todo esto para que sucedan cosas grandes en nuestras vidas? Pues bien, ahí lo analizábamos, pero algo más también pasó el día de ayer. Justamente aquí, bueno, ya se fue, ya creo. Estaba repitiendo 2 veces, ya lo vi. Estaba por ahí, pero ya se fue. Bueno, tuvimos una visita de un hermano de Quito, de Palabra de Vida. Por medio del contacto de Andreita Esteves, que también está en Palabra de Vida, bueno, los jóvenes invitaron a que venga a dar un taller de cómo cumplir esto, de cómo evangelizar, de cómo llevar el evangelio. Pues bien, nos organizamos, invitamos a los de Semilla, al Ministerio Semillas de Amor. De paso les comunico que, gracias a Dios, en el Hospital San Vicente de Paúl ya nos abrieron otra vez las puertas para ir a predicar el evangelio allá. Entonces ya mismo empezamos, hay otro grupo que se está capacitando. Vinieron algunos jóvenes del CCC, 17 y más. Total, fueron como 25 hermanos o personas que estuvieron capacitándose en cómo cumplir esto. Y luego el maestro dice, muy bien, esta es la teoría, así que todos a la calle. Vamos a compartir el evangelio. Y allá se fueron a compartir al parque. Después conversando un poco con mis hijas, sus experiencias, impresionante. Es tremendo esto, ¿no? Pero tenemos que obedecer. ¿Era solo para Semillas de Amor, solo para los que van a predicar al hospital? Esto es para todos. Si en verdad nosotros
queremos que algo suceda en nuestras vidas y que Dios obre de una manera extraordinaria, pues no tenemos que obviar nada, ni saltar nada de lo que está aquí. Y no se diga, sobre todo, esto de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esta es la esencia, como digo, para mí, del Evangelio y la esencia de lo que es iglesia. Entonces, hermanos, las grandes promesas de Dios se cumplen siempre y cuando nosotros seguimos, ojalá, al pie de la letra esto, cuando nos dejamos guiar. Y también, hablando de esto de siguiendo la guía de Dios, vemos la conversión de las tinieblas a la luz en el versículo 15 y 16, que ya lo leí, pero el 16 sobre todo dice que el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Qué buena profecía, cumplida hace 2000 años en Jesús, mencionada hace 2700 años atrás, se cumplió hace 2000 años y ahora esto está vigente. Hermanos, en este sentido, un ejemplo es, como ya lo mencioné antes, del mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que vivió en la más densa oscuridad y un día llegó la luz, que era Cristo. ¿Qué es lo que pasó acá? En 1 Timoteo 1, 13 al 14 él cuenta, dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente y muchas cosas más, ¿no?, que él menciona en las otras cartas. Dice: pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este Saulo, que era un insolente, un necio, un incrédulo, como él mismo se califica? E incluso dice el peor de los pecadores. El Señor dice: de ti voy a hacer algo grande, de algo que humanamente era inservible. Él mismo se califica después, ¿no? Y lo hace y lo transforma en el gran apóstol Pablo. ¿Qué cosas? Hermanos, como decía al inicio, yo pensaba en mi misma conversión cuando yo fui alcanzado por esta misma gracia del Señor. Cuando yo mismo me puedo calificar como ese incrédulo, ese insolente, ese necio. Yo me identifico claramente con todo esto. Pero, ¿qué pasó por la gracia de Dios? De esa oscuridad que estaba en mi corazón, en mi mente, por medio de Cristo, fueron disipadas las tinieblas y estuvo la luz de Cristo. Ahí me identifico como Pablo, un hombre necio en ese sentido. Y por la gracia de Dios, pues llegó la luz, que es Cristo. Pero les cuento algo, un detalle interesante acá, que ya estaba asistiendo a la célula, escuchaba la palabra, estaba sí contento con lo que estaba aprendiendo, pero todavía Jesús no llegaba a mi vida. Y me gustaba la célula, pero también me gustaba el mundo. O sea que estaba solo escuchando, pero a la final seguía haciendo las mismas cosas que tenía por costumbre, ¿no? Pero iba religiosamente a la célula. Ya había escuchado mucho, ya como les dije, este misionero Gustavo Victoria, un buen maestro, estaba instruyéndonos, estaba muy contento, nos hicimos amigos, pero no tenía a Cristo, la luz no había llegado. Hasta que de la nada asoma otra mujer, una misionera extranjera, era ya muy adulta, y llegó también a la célula. Y después uno por uno nos coge, y me coge a mí y dice: ¿y tú ya recibiste a Jesús en tu vida? ¿Qué es eso? No, le digo. Dice: debes recibir a Jesús en tu vida para la salvación. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y me explica. Dice, pero le dije: ya he escuchado mucho de esto. Claro, pero tienes que tener en tu corazón. Tienes que orar, recibir a Jesús en tu corazón. Entonces dije, bueno, y ella me dice: ¿y quisieras orar? Digo, claro, no hay ningún problema. Hicimos una oración tan corta, donde yo me arrepentí, recibí a Jesús. Y bueno, gracias a Dios, ¿no?, nací de nuevo, ¿no? Así de pronto, ¿no? La gracia de Dios. Escuchando, pero
Dios mandó a esta mujer y nunca más la vimos, ¿no? Y no fue solo donde mí, sino donde muchas personas más que estábamos en la célula. Uno por uno fue cogiendo, ¿no? Todos, era una célula nueva, ahí escuchando la palabra del Señor, pero en realidad no habíamos nacido de nuevo. Y Dios manda a esta mujer, ¿no? Y cuando todos hicimos la oración, uno por uno, desapareció. Nunca más la volví a ver. De pronto en el cielo, seguro ahí la voy a topar, le voy a buscar. Por ahí ha de estar, ¿no? ¿Sí? Bien, vean, esto es cuando aquí nos dice la conversión de las tinieblas a la luz. Qué grandioso esto, ¿no? Y eso fue el inicio de esa vida transformada en mi vida. No soy el perfecto, no soy el modelo, el ejemplo, no. Soy un hombre común y corriente que necesito y sigo necesitando de la gracia de Dios, de su perdón, de su misericordia. Pero es un privilegio que Él me haya tomado en cuenta y que y siga haciendo esa obra grande en mi vida, en mi familia, aquí como iglesia. Y como les digo, detrás de esto ya hay 30 años. Cuán grandioso es nuestro Dios. Siguiendo la guía de Dios. Y por último, hermanos, el inicio de algo grande es cuando en verdad nos comprometemos o nos metemos de lleno ¿a qué? A servir en la misión de Dios. Claro, cuando nos despojamos o cuando digamos salimos de nuestro entorno, cuando nos decidimos seguir esto, entonces sí, tenemos que ser siervos. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros como hijos de Él seamos verdaderos siervos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús para mostrarnos esto? A la final de esto, cuando nos está mostrando el inicio de esa obra tan grandiosa de su reino, el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese fue el mensaje de Jesús. A eso vino el Señor Jesús y así sirvió y nos deja el ejemplo de ese gran siervo cuando Él empieza a predicar las buenas nuevas de arrepentimiento y de fe. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese fue su mensaje. Y ese es el mensaje que nos dejó para nosotros, de seguir anunciando hasta los confines de la tierra. Y para eso el Señor dotó a su iglesia, a nosotros como hijos de Dios. Él nos puso dones espirituales, nos fortaleció en el poder de su Espíritu Santo para que nosotros estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Pero es la obra del Señor, esa obra que es eterna. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos muestra que debemos servir con los dones espirituales. Él nos dotó de todo esto y Romanos, por ejemplo, nos enseña, nos muestra lo que el Señor ha puesto en usted y en mí como hijos de Dios. Romanos 12, 6 al 8 dice, tenemos dones diferentes. Usted tendrá un don, yo tengo otros, pero dice, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. ¿Sí? Si hay ese don aquí, dice el Señor, úselo con su fe. Si es de prestar un servicio, que lo preste. No sé, ¿quién tiene aquí el don de servicio? Si se consideran como siervos, el Señor dice, presten ese servicio en la obra de Él. Nos dice, si es el de enseñar, que enseñen. Pues yo me identifico con esto. Parece que el Señor sí me dio ese don de enseñanza. Si supieran ustedes hace 30 años cómo era. ¿Qué va? Yo no me paraba al frente de nadie, ¿no? Empezaba a llorar, creo. Peor poder hablar. O sea, no es que soy elocuente para esto, no, pero es el poder del Espíritu Santo que me pone acá y me da la guía, las palabras para dar un consejo, una enseñanza. Es el don que Dios me ha dado y lo estoy usando. A veces me equivoco, como sea, pero me sigo perfeccionando, el Señor me sigue perfeccionando. Si el Señor me dio a mí esto, pues yo debo usarlo. ¿Qué le dio el Señor a usted? ¿Qué don tiene usted? Dice, úselo. Si es el de animar a otros, que los anime. Bueno, tal vez no sé si yo tengo el don de animar, tal vez si no tengo el don voy a desanimarles, pero habrá otros que sí tienen el don de animar. Dice, si tienen ese don, animen.
Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Bueno, ¿quién tiene este don? Aplíquelo, ponga acá al servicio del reino de Dios. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Parece que también tengo un poco esto de dirigir. Bueno, aquí lo quiero hacer con esmero, como dice aquí. Otra vez con errores como humanos y todo, pero ahí está el Señor sosteniendo, ¿no? Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Otra vez aquí está, sonríe que Jesús te ama, ¿no? Con alegría, haciendo las cosas así, con todo el amor y con toda la perseverancia, la constancia. Entonces tenemos que servir con los dones espirituales. Dios nos ha dotado de todo esto. ¡Qué privilegio! Entonces, esto es el inicio de algo grande que puede pasar en su vida, algo grande que el Señor tiene previsto para usted. No lo desperdicie. Pero por último aquí, hermanos, es sirviendo en la misión de Dios, pero siendo testigos de Jesús. Hechos 1:8, que es similar a la gran comisión de Mateo, nos dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor quiere que seamos testigos de Él. Y por eso hemos recibido su poder, el Espíritu Santo. Cada creyente que se ha convertido, digamos, de esta forma, por la fe, el Señor lo ha sellado con su Espíritu Santo y ha derramado su poder. ¿Con el propósito de qué? Según este texto, ¿de qué? De que seamos testigos de Él en todo lugar y en cualquier circunstancia. Entonces, de por medio está el servicio. Debemos, como cristianos, de una u otra forma, ingresar, ser parte de las filas de esos soldados que están ahí en el reino de Dios, engrandeciendo este reino, y que después podamos ser testigos de esa obra grandiosa y maravillosa que Dios sigue haciendo aquí en esta tierra. Pero el Señor quiere que usted y yo seamos partícipes, que podamos ser testigos de todo ese obrar de Dios. No nos perdamos ni un solo detalle de esto, ¿no? Lo comento también esto porque sí, para mí es importante una conversación que tuvimos con un hermano aquí, muy simple, ¿no? Antes del primer culto nos ponemos a conversar. Y sí, yo preguntándole cómo va con la salud, hermano, no está muy bien con la salud, hablando un poco de esto, pero él dice, en medio de todo esto, de la salud y todo que no está bien, pero hoy más que nunca tengo más deseos de predicar el Evangelio, de servir más al Señor, pero ya no tengo fuerzas, estoy enfermo. Y él me dice, pero esto siento en mi corazón, y la cosa dice, parece que ya estamos viejos, me dice, ¿no? Es contemporáneo, más o menos. Bueno, yo le dije, viejo será usted. Bueno, no lo dije así, no, poquito para sonreír. No le dije así. Le dije, sí, ya estamos avanzando, ¿no? En la edad. Y le dije, pero nunca es tarde. Y le digo, justamente ayer estaba hablando con otro hermano, le digo, es más viejito que usted. Y también me dijo casi lo mismo, que siente todo el deseo de seguir sirviéndole al Señor. Entonces le dije, ¿sabe qué? Los voy a juntar y los voy a mandar. Sí, bueno, no sé si pase eso, ¿no? Pero es interesante esto. Y también veíamos, ¿no? Es un hermano que es testigo casi desde los inicios de cómo empezamos con toda esta obra acá. Y veíamos un poco, dice, ya no tenemos la suficiente fuerza. ¿Cuánto quisiéramos, dice, hacer más? Dice, pero bueno, ya estamos viejitos, dice, ¿no? Pero sí nos da satisfacción, o sea, yo sentí en ese momento, ¿no? Qué gozo, qué alegría poder recordar juntos las cosas que Dios nos permitió hacer. Que son, bueno, para el Señor todavía sigue siendo pequeño todo esto, ¿no? Toda la obra aquí, porque el Señor todavía está en el proceso, todavía no se ha acabado esto, no sé cuánto más nos puede mostrar y cuánto más podemos hacer con el Señor. Entonces, sí tenemos que servir en la misión de Dios, pero siendo testigos de Él, con un buen testimonio, bien centrados en la palabra, siguiendo estos dos puntos anteriores, saliendo de nuestro entorno.
saliendo de la comodidad y dejándonos guiar por esto. Y ahí sí, convertirnos en siervos verdaderos del Señor. Hermanos, yo creo que todo, como está ahí puesto, todo buen inicio concluye en algo grande. Así lo veo yo. Todo buen inicio concluye en algo grande. El deseo de Dios es que cada creyente, usted, dé un buen inicio en su vida nueva. Si somos creyentes, ya nos dio una vida nueva. Nunca es tarde. Si no lo ha iniciado antes, inícielo ahora, como nueva criatura que es, como nuevo creyente que es. El deseo de Dios es que cada creyente dé un buen inicio en su vida nueva, involucrándose en qué, en su obra. ¿Cuál es la obra? Su iglesia, su reino. Tenemos que estar involucrados, porque esa es la obra eterna, la obra más grande. Todo va a perecer, por un acaso, ¿no? Cualquier obra, entre comillas, grande que nosotros lo hayamos logrado, todo va a perecer, todo se va a acabar. La única obra que va a permanecer es la obra del Señor, su iglesia, su reino. Nosotros somos su iglesia, ¿no? Entonces, por eso deberíamos estar involucrados en su obra, que es la obra más grande de todos los tiempos, y al final poder ser testigos y tener el gozo, ese gozo, ¿no? De haber sido parte de esa gran misión de Dios aquí en este mundo. ¡Qué satisfacción! ¿Qué va a ser esto, no? Al final, poder terminar como enseñaba creo que hace unos 15 días, cómo terminar bien aquí. Esto sería, ¿no? Llegar de esta manera, así, involucrados 100%, ojalá, en la obra grandiosa de nuestro Dios. Que ahí estamos dotados de todo su poder, no nos falta absolutamente nada, no hay las excusas, como decía. Solamente tenemos que, repito, salir de nuestro entorno, ese entorno que es muy egoísta, ese entorno que es como muy cómodo, ese entorno como que nos hace sentir bien. Señor Jesús nos da el modelo. Él tuvo que salir, Él tuvo que padecer, Él tuvo que morir, Él tuvo que sufrir muchas cosas, pero ahí está la obra grandiosa de nuestro Señor Jesucristo.